En el extremo sur de América Latina se despliega el Triángulo de la Argentina, una superficie casi tan grande como Europa Occidental, pero con apenas el 15% de su población. Desde la Tierra del Fuego a La Quiaca, 4.000 kilómetros de extensión con todos los suelos y climas. Una plataforma marítima de 900.000 kilómetros cuadrados y una de las mayores reservas de agua potable del planeta. Cultiva 30 millones de hectáreas y mantiene otro tanto de tierras fiscales, pero sin una legislación que las proteja frente al latifundio y su creciente extranjerización. Es uno de los grandes productores mundiales de alimentos, pero un tercio de la población vive en condiciones de pobreza. Una industria petrolera estatal que logró el autoabastecimiento, pero fue privatizada con maniobras fraudulentas. Argentina guarda la sexta reserva metalífera del planeta, pero las corporaciones extraen sin ningún control público y dejan napas de agua contaminadas. Una industria que fabricaba más del 90% de lo que consumía el país. Pero la aventura neoliberal la llevó a la quiebra y la mayoría de las grandes empresas pasaron a manos extranjeras. Mantiene un alto desarrollo científico, pero solo un tercio de la población tuvo enseñanza secundaria y 3 millones de argentinos padecen del mal de Chagas. Un país tan poderoso en recursos y materias primas como incapaz de defenderlos. 38 millones de habitantes desconocen ser copropietarios del millonario consorcio de Argentina. A ver, chicos, ¿Argentina es un país rico o pobre? Pobre. 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 ¿Y qué recursos le han quedado? Yo no entendemos muy bien la pregunta. Entiendo la pregunta. ¿Recursos de qué tipo? ¿Qué tiene la Argentina? Nada. ¿Propio y puramente del Estado, digamos? No, creo que nada. No me acuerdo si le queda algo. Desgraciadamente nos queda poco, el mar, que no lo cuidamos, la tierra, que no la cuidamos, la minería, que le regalamos, el petróleo. Ya está, me voy. Bueno, el petróleo sabemos que es español. Hay riqueza mineral, sí. ¿Mucha o poca? A mí no me pertenece. ¿Y por qué? Y creo porque no tengo trabajo ahora. ¿Sentís que hay riqueza? ¿Cómo riqueza? Es un tema difícil de evaluar, pero... Acá en la Facultad de Ciencias Económicas, Sí. ¿tienen alguna materia que enseñe el patrimonio público? No, concretamente no. ¿No? No. Pero los bienes y recursos públicos que fueron privatizados no han sido vendidos. Son concesiones y pueden recuperarse. ¿Qué capacidades industriales y científicas conserva la Argentina para su reconstrucción? ¿Cuál es su proyecto de país? ¿Qué puede aportarle a sus hermanos del continente para realizar el sueño de la gran nación latinoamericana?
Este es el centro de mecanizado más grande del astillero más grande de América Latina, que es el Río Santiago. Nosotros fabricamos grandes motores diésel de hasta 400 toneladas de peso, chasis para locomotoras, componentes hidráulicos, turbinas como las de Yacyretá, fabricamos elementos para centrales atómicas, fabricamos todo lo que sea susceptible de fabricar en un taller de alta complejidad como este. Fabricamos graneleros, petroleros, hemos fabricado hasta buques de 60.000 toneladas de porte bruto, de 230 metros de longitud. Y fabricamos también buques militares de muy alta complejidad, como por ejemplo la fragata Santísima Trinidad. Todo esto se quiso privatizar. Nosotros fuimos de las 27 empresas del área de defensa, la primera que estaba sujeta a privatización y nunca lograron poner un pie. Y bueno, fue la enorme lucha de los compañeros la que permitió mantener este patrimonio nacional 100% en manos del Estado, disponible en este momento para la reactivación y con una capacidad potencial de darle empleo a 9.000 hombres. Decime, Cavelli, ¿hace cuántos años que estás en el astillero? En el año 74. Yo limpiaba baños, llevaba piezas, barría, ayudaba en lo que podía, lo que hacen los peones. ¿Y desde entonces trabajan juntos con el ruso? En aquella época él estaba más alto que yo. El capo era el ruso. Cuando finalmente me recibí de ingeniero, pasé a personal superior y después hice toda la carrera. En el año 91 y 92 hicimos más de 20 movilizaciones en los 2 años. Invadimos la sociedad rural, invadimos la Bolsa de Comercio, invadimos la Catedral de Buenos Aires con Monseñor Guarrachino adentro, el Ministerio de Economía con Cavallo adentro. Eso tenía poca trascendencia porque en aquella época la Argentina estaba en una nube de pedo, la gente creía en las privatizaciones, no había piquetes, no había gran desocupación y... ¿Qué episodios duros vivieron acá? Suicidios de compañeros muy queridos, compañeros que se tiraban de las grúas en almacenes, se deprimían por la pelea de tantas injusticias que teníamos que aguantar y se suicidaban. En el año 92 perdimos 27 compañeros, ninguno de los cuales superaba los 55 años de edad. Recuerdo Angelito de Fundición, que volvió muy deprimido de una movilización que nos habíamos fajado con la Federal y dijo, yo esto no lo aguanto más, este fin de semana me limpio, y lamentablemente cumplió con su palabra, se suicidó ese fin de semana. Contra la privatización, sí. Finalmente la derrotamos a la privatización, pero también nos produjo nuestros muertos, nuestros heridos, ¿no? Los 70 desaparecidos son del proceso. Luciano Sander, uno de ellos, fue cruelmente tratado, inclusive después de muerto. Pero hay reivindicaciones, hay momentos en que hay revanchas de todo eso. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando el mayor Alberte, a través de su hijo salen las memorias del mayor Alberte, a mí me... la cagamos. Bueno, me agradecen a mí que gracias a que Beatriz Ronco aguantó en silencio la tortura, los compañeros pudieron escapar. Entonces, estas son pequeñas revanchas que da la vida sobre heridas que no cierran, pero de alguna forma son reivindicaciones para compañeros que fueron consecuentes con su compromiso popular, aún bajo tortura. Entonces, que haya compañeros que salvaron la vida gracias a que alguien resistió unas horas más antes de morir y ser parte de eso, a mí me llena de orgullo, a pesar del dolor. Está cagado. Veníamos bien.
Hola, mamá. Señora, le dio mucho trabajo este ingeniero. No, al contrario, era buenísimo. No me dio ningún trabajo crearlo. Creció solo, sin regarlo. Sin regarlo. Sin regarlo. Y el carácter, porque es su cabeza dura, a pesar que tiene... Es obstinado en lo que tiene razón. Bueno, está bien que sea así. Eso sí, lo hemos logrado entre los dos. Eso es de mamá. ¿Cuándo estás acá? Yo vivo acá 54 años. Mi viejo cuando viene de Ucrania, que viene en los barcos, como todos los inmigrantes que vinieron de Europa, consigue trabajo en el frigorífico Armour, de jornalero, y se instala acá en este barrio que se llama Villa Sula. ¿Y tu vieja? Mi vieja era descendiente de inmigrantes polacos. Estoy ampliando porque yo tengo una familia numerosa, tengo 4 chicos, y mi señora es docente acá en la Escuela 18 de Villa Sula también. Están lindísimas de espalda. ¿Y qué representa esta relación con el ruso? Y somos inseparables. Nosotros no nos concebimos haciendo política o militando separados. Nosotros ya llevamos tantos años juntos y hemos sufrido tantas cosas juntos que es un vínculo ya irrompible. Yo siempre digo que el flaco tiene el título de ingeniero, de profesional, y yo tengo el título de la calle. Creo que es una manera de coordinar, y además sé que el tipo que bancó siempre y que es una obligación moral y ética de... Era lealtad total. Cada vez que el ruso estuvo en la mala, a mí Dios me dejó afuera para que pudiera ir a rescatarlo. Y cada vez que yo estuve caído, el ruso lo dejó parado para que me viniera a rescatar. Siempre es así. Los barcos que están en construcción son este, que es un Bull Carrier para Alemania, que es un buque multipropósito. El otro que tenemos en construcción es aquel gris que está allá abajo, que es un remolcador para la Argentina, para la empresa Transona. Y después tenemos allá al fondo, que alcanzan a ver la arboladura, la fragata Libertad, que en su reparación de media vida. Los barcos venezolanos son 2 con opción a 2 más. Son buques de 47.000 toneladas de porte bruto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es construir una empresa multimodal moderna al uso de lo que es el transporte internacional en este momento. El transporte argentino está hoy en manos de las multinacionales. 3.000, 4.000 millones de dólares por año es lo que gasta la Argentina solamente en su comercio exterior en fletes. Podríamos tener el 50% de eso con una ley de reserva de cargas que lo usan todos los países del mundo, inclusive los que no tienen mar territorial. La Argentina puede y debe reconstruir todo su sistema de transporte multimodal. Hay miles de trabajadores, de técnicos y de ingenieros que están esperando ser convocados a esta tarea. Si fue capaz de hacerlo en la década del 40 de la mano de un gobierno nacional y popular, lo puede hacer en cualquier momento y hoy con mayores facilidades. Córdoba fue el centro de la industria y las investigaciones metalmecánicas. La Fábrica Nacional de Aviones, creada en 1927 por el brigadier de la Colina, fue el motor de un desarrollo que a fines de los años 40 la convirtió en la más avanzada aeronáutica del hemisferio sur. Nuestra historia aeronáutica comenzó en 1930, cuando el brigadier de la Colina tuvo la audaz idea de hacer un proyecto para fabricar un avión nacional, absolutamente nacional. Fue una idea realmente muy audaz. Tan audaz fue que en su momento le valió hasta una interpelación del Congreso Nacional. Se produjeron hasta el año 55 más de una treintena de aviones de diseño y producción nacional. Estos aviones
Para caracterizar algunos podemos definir el AS-1, que fue el primer avión que diseñó de la Colina, el AT-1, que fue un avión comercial que operó una línea aérea entre Córdoba y Buenos Aires. El primer vuelo de día 35 señala la ruta amplísima de nuestra prosperidad creciente. En el año 44 no se podía importar aviones por la guerra. Mi padre, director de la fábrica de aviones entonces, encargó la fabricación de un avión en LL y su motor el Gaucho. E invitó, ante el despiece de todo avión y motor, a todos los talleristas para que eligieran qué partes se animaban a hacer. 107 de estos industriales respondieron al desafío y fabricaron las partes para producir 200 aviones de ese avión. Pero la historia no termina allí. Se continúa con el Pulqui 1 en el año 47, que fue el primer reactor fabricado en el hemisferio sur, el octavo en el mundo, y con el Pulqui 2 en el año 50, un avión de combate similar al MiG-15 de los rusos, que nos puso al nivel de Francia en nuestra tecnología aeroespacial. En los años 90, el avanzado sector aeronáutico es desmantelado por el gobierno Menem. Se abandona el proyecto Embraer con Brasil para construir aviones de pasajeros y la fábrica nacional es entregada al mayor consorcio norteamericano de armas y misiles. Estamos acá frente a este avión, el Pampa, el último producto que sacó nuestra fábrica militar de aviones de acá de Córdoba. Comodoro, ¿qué características tiene el Pampa? El Pampa es un avión de entrenamiento avanzado con otras capacidades también que se le podía adosar. Esto estamos hablando del año 88. Cuando salió este avión era uno de los más avanzados en ese aspecto. Una fábrica que llegó a ser la fábrica más grande de industrias aeronáuticas de toda Centro y Sudamérica. Llegó a tener más de 10.000 empleados, ingenieros, investigadores, con laboratorios propios y donde se hizo industria, pero industria genuina. Nosotros fuimos propietarios de todo eso. Esa fábrica está reducida a un taller de mantenimiento de aviones. La Lockheed no invirtió absolutamente nada, no necesitó invertir absolutamente nada. Ya está todo hecho acá. Ya tenía el personal capacitado, tenía sus instalaciones, tenía todo. El Estado Nacional le cede a Lockheed todas las patentes, toda la propiedad intelectual de la fábrica, todos los desarrollos de años, inclusive de este avión, del Pampa. Se la cede a Lockheed. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, absolutamente nada. El Pampa es de la Lockheed. En este momento es de la Lockheed, efectivamente. Desde mi punto de vista, un plan totalmente programado de desindustrialización de la República Argentina, donde acá no se fabrica absolutamente nada. ¿Usted cree que se puede reconstruir la industria aeronáutica? Sí, yo estoy convencido que sí. Se puede reconstruir porque la voluntad está. La capacidad está. Está instalada todavía en Córdoba, está instalada en otros lugares del país, que se puede traer para acá en forma inmediata. El nivel tecnológico alcanzado por la aeronáutica nacional permitió el desarrollo aeroespacial para múltiples aplicaciones en meteorología, agricultura y comunicaciones. Ingresamos en el espacio en 1961. El aporte de tecnología nacional, fabricación de nuestros propios granos propulsantes, nos permitió configurar un vehículo donde la primera etapa era un cohete Antares totalmente nacional, propulsante y toda su tecnología asociada, y la segunda etapa era la que veníamos trayendo de arrastre con la configuración del cohete Castor. Después de Rusia, Estados Unidos y Francia, Argentina fue el cuarto país en colocar un ser vivo en el espacio y retornarlo a tierra. Los primeros lanzamientos se hicieron con ratones y luego con el mono Juan, que terminó sus días en el zoológico de Córdoba.
El proyecto Cóndor fue un proyecto de avanzada con tecnología propia. Era un vector nada más. Lo que ocurre que culposamente, aviesamente, algunas potencias lo encuadraron dentro de un misil bélico, cuando la Argentina estaba haciendo un desarrollo tecnológico de un vector. Esto es lo que antiguamente era la fábrica de misiles que fabricaba el Cóndor, que en el año 91 fue abortado y se dejó de producir. Falda del Carmen tiene 500 hectáreas. Son 48 edificios en total, con una superficie de 11.000 metros cuadrados. Edificios construidos con una tecnología de avanzada. Llegamos a trabajar alrededor de 800 personas. ¿Y qué se llevaron de acá? Todo lo que había en producción es llevado vía España hacia los Estados Unidos. Todo lo que es maquinaria está completa. Si cuentan que anduvo el embajador americano Todman. En 2 oportunidades o 3, no sé cuántas, vino el embajador a hacer una inspección para ver que esto no tuviese movimiento ni que tuviera funcionamiento. A comienzos de los años 50, el automovilismo era una gran pasión nacional. Se inauguraba el autódromo municipal y Juan Manuel Fangio reinaba como campeón mundial de Fórmula 1. Eran los tiempos en que nacía la industria automotriz, impulsada por la Fábrica Nacional de Aviones. En 1952, se fabrica el primer automóvil argentino, el Justicialista, un vehículo de tecnología sencilla y económico. Lo seguirían el Graciela, el tractor Pampa y el utilitario rastrojero. Y el pobre rastrojero murió porque era demasiado bueno y competía con una pick-up de una multinacional, por lo cual entonces Martínez Dios decidió que había que terminarlo. ¿Cuántas unidades se hicieron? Alrededor de 200.000. Pero además, lo peor del tal caso fue que cuando se cerró la fábrica, la comisión liquidadora invitó a los proveedores a un copetín para festejar el cierre de la fábrica. Mi nombre es Leopoldo López Orozco, soy un técnico sanjuanino. Me formé en San Juan, pero realmente el centro industrial del país estaba en Córdoba. Eso hizo que me radicara en esta provincia, que es un verdadero centro científico. ¿Qué época era? La época gloriosa del turismo de carretera. Tuve la suerte de empezar con Oscar Gálvez. Nuevamente las sierras oponen a los competidores el duro trajinar de su áspera topografía. Sin embargo, la calidad y el entusiasmo superan todos los obstáculos y te corre fuerte. El turismo de carretera fue para mí la mejor escuela que recibí. Todos estos aportes los hemos aplicado en nuestros motores y creo que está reflejado en nuestros proyectos. Estos son los modelos y matrices pensadas para lograr hacer un motor eminentemente argentino. Aquí en esto, Pino, esta es mi vida. Desde que cumplí 15 años que estoy en estos 50 años trabajando en el automovilismo, buscando de hacer un motor eminentemente argentino. Este es el motor que hicimos para el rastrojero diésel. No tenía motor nacional, teníamos que pagar en know-how o royalty. El vehículo saldría el valor de 2 motores aproximadamente, también pensando en una necesidad eminentemente latinoamericana, que es un vehículo 4x4 para caminos auxiliares.
que ande en una ambulancia, que ande en un grupo electrógeno. Este motor está pensado para la América Morena y desde la América Morena exportarlo al exterior. Y desgraciadamente para todos los argentinos, la fábrica se cerró y nos dejaron sin posibilidades de poder producir caballos de fuerza nuestros. El abandono de la fábrica automotriz y la reducción del ferrocarril, con decenas de miles de despidos, eran funcionales al desembarco de las multinacionales del automotor. Desde los años 70, el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Trilateral planteaban que Argentina y Chile debían desarticular sus industrias para ser proveedoras de materias primas. Brasil sería el polo industrial del Cono Sur. En el año 91, la idea fue que las plantas se ayornaran, pudieran competir. Entonces fue todo un cambio mayúsculo que se produjo en la planta, pensando justamente en tener productos para exportar. Hoy estamos trabajando con un plantel total, entre obreros y empleados, de 2.500 personas, pero Ford llegó a tener 12.000 personas trabajando en la planta. Se utiliza cada vez más cantidad de robots, pero no pensando exclusivamente en un ahorro de mano de obra, sino también pensando en una calidad pareja. Recordemos la película de Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Ese tipo de tareas no la hace más el hombre. La faz negativa quizás es que hay menor cantidad de empleo, pero es un empleo más selecto. Hoy la mayor parte de los operarios que trabajan en nuestra línea operan sistemas de computadora. ¿Cómo es esto de trabajar con estos bichos mecánicos? Tiran y tiran y tiran. Positivo en parte, y en parte perdimos muchos compañeros. ¿Por qué? Porque cada bicho de estos labura por 5 de nosotros. Y no van al baño, no van al médico. Eso es lo malo. Tiene un ritmo. Siempre el mismo ritmo lleva. Y trabaja a la perfección. Ya se lo ordenaron por computación todas las puntadas que tiene que dar. No le erra una. Joya el tipo. Es bueno. Son japoneses, esa es la bacana. Fueron nacionales. Parece que fue una guerra bacteriológica esta, ¿no? Porque quedó el edificio y está desapareciendo el ser humano. Se está llamando el robot. Se está llamando el robot. Con robotización o sin ella, la industria nacional comenzó a recuperarse y a sustituir importaciones con la ruptura de la convertibilidad monetaria y el regreso al tipo de cambio histórico. La ex fábrica de tractores Anelo, hoy Pauni, quebró con la crisis del 2001. Los trabajadores y concesionarios se constituyeron en cooperativa y recuperaron la planta. Hoy son líderes en el mercado interno. Producen 800 máquinas al año y fabricaron el primer tractor a gas licuado. Esta empresa fabrica la mayoría de los componentes dentro de esta misma fábrica. Y no solo que son fabricados, sino que son diseñados y desarrollados aquí. Hemos estado exportando en Holanda, en Kazajstán, en Perú y consolidándonos ya en el mercado de Venezuela.
¿Y ustedes trabajan contentos, a gusto? Sí. Es muy distinto a la época anterior porque empezamos todos juntos, ¿viste? Y estamos todos compañeros, que estamos muy a gusto aquí con toda la gente. Bueno, mostrame las chicas acá. La experiencia innovadora realizada en la fábrica de aluminio INPA, recuperada por sus trabajadores después de la quiebra, demuestra que hay alternativas posibles a la reducción del empleo y el costo laboral. Ellos eliminaron el costo empresario y los sueldos de ejecutivos. Nosotros mismos tomamos la fábrica porque no cobramos nada, veníamos, era como un hobby. ¿Y desde cuándo no cobraban? Entre 7 y 8 meses. ¿Y qué sintieron? Dignidad. La capacidad de los compañeros de autogestionarse hace que todos sean responsables de todo. O sea, acá nadie delega en que el problema es de una estructura de capataz. Donde hay coordinadores, no capataz. O sea, no hay una estructura disciplinaria vertical como hay en una industria clásica, una empresa privada. Entonces el coordinador maneja un criterio de consenso para sacar la producción, no de disciplina. El consenso es que clave es que acá estamos trabajando todos para todos. Gracias a la experiencia práctica de todos los compañeros y la audacia, logramos hoy reconvertir todo el proceso productivo a reciclado de chatarra. Entonces hoy una chatarra, una latita que usted ve tirada en una esquina, entra a INPA y en 10 días sale transformado en un producto útil para la sociedad. Entonces que los trabajadores hayan podido realizar todo esto sin ningún tipo de apoyo profesional, porque no tenemos un ingeniero, no tenemos técnico en metalúrgica tampoco, sino que simplemente la experiencia práctica acumulada de 40 años de oficio, de todo lo que ustedes, de cada compañero que están viendo en cada máquina, hizo que nos pudiéramos independizar de un poder monopólico. Lo nuestro no es un mecanismo competitivo acá adentro, como es el que nos plantea el mercado. Y entonces ese poder de cooperación, que es contradictorio con el paradigma de la competencia que nos impone el liberalismo, fue lo que nos hizo estar en pie. Y entonces esto lo siente como propio y lo defiende como propio. Y lo ha defendido de la violencia exterior, de la violencia de las empresas privatizadas, porque cuando, por ejemplo, acá venían las empresas Edesur, que nos venía a cortar la luz porque no teníamos la plata suficiente para pagarle. Acá ese compañero que tenía 8 hijos, pero le ató la camioneta de Edesur y dijo, hasta que no nos devuelvan la luz, esta camioneta no se va. Y estaba atada acá en la puerta y nosotros negociando con cadenas. Pero ese compañero estaba defendiendo lo de él. La verdad que lo ha maltratado mucho. No, la señora. Para poder volver a instalar la luz, nos prestaron plata los hijos de los desaparecidos de la indemnización de sus padres. La experiencia nuestra acá en INPA, que es una fábrica con máquinas viejas, o sea, la más moderna tiene 30 años, demuestra que aún siendo máquinas obsoletas han sido productivas, pero fueron productivas por la ingeniería social que se generó entre el conjunto de los compañeros. Tiene más valor si un compañero tiene 10 hijos que si hace una productividad mayor que una máquina más moderna. ¿Y a quién le venden? Un caso concreto. Johnson & Johnson, una multinacional americana. El año pasado nos dice, ustedes no están bajo norma ISO, no le damos el trabajo. Junio nos llaman. Bueno, mire, estamos pensando que a raíz de la devaluación y del cambio de la política monetaria no podemos importar más el producto. Entonces ya los calificamos en la norma, sin que nosotros hayamos cambiado nada. Hoy llega un correo electrónico donde nos dicen, no solamente quiere que lo hagamos acá, sino que quiere que de acá abastezcamos a toda Latinoamérica. Entonces un pedido que era 0 el año pasado, en diciembre, hoy son 10 millones, o sea, 1 millón de aerosolitos por mes.
Acá hay una crisis que es una crisis de la globalización, que en el fondo es esta idea del problema entre el tiempo libre y el tiempo productivo que deja la evolución tecnológica. Y dijimos, ¿por qué no hacemos en los grandes espacios libres que tiene INPA una fábrica de ideas? ¿Cuántos talleres funcionan acá? Unos 35 talleres en disciplinas que van desde trapecio hasta percusión africana o masaje para bebés. Esto me suena a patriada. Si uno no se siente encadenado a patriadas anteriores, no tiene fuerza para la patriada posterior. A eso yo me refería cuando te hablaba de una generación. O sea, yo soy un sobreviviente de la generación de los desaparecidos. Y eso me obliga. Como obliga a muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, así como vos decís, hay un discurso que siempre dice no se puede, no se puede. Hay también un discurso que se dice todo lo desaparecido cayó y cantó. Bueno, yo soy hijo de 5 desaparecidos que cayeron y no cantaron, pudiéndome haber, conociendo todos mis datos, todo mi domicilio, mi nombre y demás, soportaron la tortura. Y bueno, y resistieron y no cantaron. Yo siempre digo que ellos son mis padres. Tengo padres que me dieron vida y padres que me negaron muerte. De ahí nace la fuerza. En las últimas décadas, las universidades fueron golpeadas por las dictaduras militares y luego sufrieron el acoso económico del plan neoliberal, cuya meta era desmantelar el potencial fabril y científico del país. Desde las universidades estamos formando profesionales para resolver shopping, hoteles de 5 estrellas, hacer los puertos maderos de Buenos Aires o hacer los shopping de Córdoba, y sin embargo ni pensamos con qué tecnología resolver el problema de la vivienda. Hoy el vaciamiento es impresionante, no solo no se discute al interior, sino que además la universidad pareciera estar dirigida a un modelo de mercado, aranceles, cupos, las dificultades para permanecer, y ni hablar cuando uno egresa y tiene que irse como si fuera la única salida. La Facultad de Medicina no se sentía en condiciones de respaldar su propia autonomía frente a los grandes laboratorios. La Facultad de Ingeniería no se sentía en condiciones de respaldar su autonomía frente a las grandes constructoras. La Facultad de Ciencias Sociales podía no sentirse con la suficiente autonomía intelectual para respaldarse frente a los reclamos de los grandes medios de comunicación. De alguna manera nuestras vidas intelectuales, culturales, profesorales, debo decirlo lamentándolo profundamente, se convirtieron en vidas que, aunque no se declaraban tales, estaban privatizadas. En la década de los 90, la ingeniería electrónica viró hacia las telecomunicaciones, la ingeniería industrial hacia la administración de empresas. Lo que se formaron fueron ingenieros para el mercado, digamos. El mercado demandaba técnicos de mantenimiento, ingenieros de venta, algunos gerentes de las multinacionales, y eso se formó, y eso repercutió en esta facultad y en todas las de ingeniería. La pregunta clave es ¿para qué formamos ingenieros? Si es para que después brinden servicio al mejor postor, para que desarrollen su carrera profesional en el exterior, o para defensa de los intereses nacionales. El debate fue siempre el mismo, ya lo planteó Maggi en su momento. El ingeniero Juan Eugenio Maggi, egresado de esta facultad, pionero en el tema de la energía hidroeléctrica, en el tema del transporte, nacionalización de los ferrocarriles, decía
No podemos formar tecnócratas que salgan a trabajar al mejor postor. Tenemos que formar ingenieros que defiendan los intereses nacionales, digamos. Una sólida formación científica, pero vinculada con el desarrollo nacional estratégico. Esa es la pregunta clave en ese momento y es la pregunta clave hoy. Ingenieros argentinos construyeron las grandes obras públicas y la infraestructura estratégica del país. Luis Huergo realizó puentes, caminos y puertos, entre ellos el de Buenos Aires. Los generales Mosconi y Baldrich, al frente de YPF, en 7 años multiplicaron 400 veces el capital de la petrolera estatal. Julio Canessa, director de Gas del Estado, construyó el gasoducto que une la Patagonia con Buenos Aires. El general Manuel Savio, mentor del plan siderúrgico, levantó Altos Hornos Zapla y Somisa, las mayores acerías del país. Antes de una central nuclear tuvo que haber metalurgistas, ingenieros electrónicos, técnicos electrónicos, electricistas, químicos, que no nacieron 5 días antes de la central nuclear. Nacieron de una historia que empezó, por ejemplo, con Huergo mismo, ¿no? 100 años atrás, o antes quizás. Y eso se pasó como una posta, de mano en mano. Sabían, por ejemplo, vincularse con las universidades para que los laboratorios universitarios, los especialistas universitarios... ¿De qué época me estás hablando? Y de hecho estamos hablando probablemente en la década del 30. La Facultad de Ingeniería Química del Litoral, que es la primera Facultad de Ingeniería Química de América Latina, se nutrió de un montón de inmigrantes perseguidos por el fascismo italiano, que son los primeros desarrolladores de toda la industria química argentina y de donde podemos explicar por qué llegó a haber tecnólogos en ingenierías químicas, en petroquímicas, en refinación. Este es Torno argentino. Exactamente. Battisti fue una marca emblemática de Torno, no existe más. Probablemente, quizás, uno podría imaginar que se tendría que haber reconvertido, pero lo importante no es la máquina, es la persona que inventó la máquina, qué se hizo de esa persona. O sea, lo que hemos perdido y lo que hemos destruido es capital humano, eso es lo más grave. Hoy es necesario tener también la viga maestra, que es el proyecto estratégico nacional e industrial. Hoy en la Argentina se está consolidando un modelo agrominero exportador donde todo el diseño de la política económica, crediticia, impositiva beneficia a los grandes grupos monopólicos en cualquier rubro que hablemos. La política de privatización se mantiene, aumentan los subsidios a las privatizadas en los servicios, se dan concesiones a los grandes grupos y crédito a los grandes grupos que se le niegan por otro lado a las pymes. Hace 60 años también se planteó que no era posible reindustrializar el país. Hoy ese debate los cipayos lo vuelven a plantear, pero la Argentina es capaz. Fue capaz, es capaz y será capaz. $1.300.000 estudiantes cursan en 38 universidades nacionales y 41 privadas. El presupuesto de la enseñanza superior pública no alcanza a cubrir sus demandas básicas. La Universidad Nacional de México y la de San Pablo invierten 6 veces más por alumno que la de Buenos Aires. Un profesor titular con dedicación exclusiva y más de 20 años de antigüedad cobra poco más de $1.000. Miles de docentes trabajan ad honorem. Doctor, transcurriendo el 2005, ¿en qué realidad socioeconómica se estudia y se enseña en la Argentina? En este momento la principal falencia está en la distribución del ingreso. Hace 30, 40 años atrás, en la Argentina la relación, la participación en los frutos del crecimiento eran casi mitad y mitad entre el capital y el trabajo.
Hoy estamos en una relación del trabajo del 21%. La brecha entre el que más gana y el que menos gana es 30 veces. ¿Y cuánto era en los años 70? 6, 7 veces. Acá estamos en el monobloc 18 de Ciudad Evita, en una zona de alto riesgo. La escuela está inserta en un barrio de alto riesgo y el alto riesgo lo determina la problemática de las familias de la cual proceden los chicos. Hay mucha gente presa, mucho papá o mamá que no se pudieron hacer cargo de sus hijos. ¿Y por qué no se hacen cargo? Porque hay muchas madres muy jóvenes, ¿no? Con esposos presos o muertos, ¿no? Hay mucha mortalidad de parte de los padres. Y la pobreza fundamentalmente porque acá la mayoría de la gente no tiene trabajo. Mi nombre es Dante Alfaro. Soy director de este establecimiento del año 98, ya hace 42 años que vivo en Ciudad Evita, o sea, que soy parte de este paisaje y lucho dentro de este paisaje. Acá hay más de 300 alumnos en este establecimiento. La desocupación es el problema de los problemas, acá la mayoría de la gente vive de los planes. El clientelismo político ha hecho y sigue haciendo mella en ese esfuerzo de la familia por recuperar su dignidad. Lo que está pasando con la educación es muy perverso para todos. Con esta educación como la que tenemos, no se beneficia el alumno, no se beneficia la familia, no se benefician los educadores. Nosotros, todo esto es como que estamos trabajando en contra de nosotros mismos. Es como que los chicos los tiran para el lado de la escuela como si nosotros pudiésemos resolver. No se puede trabajar con un chico hambriento, con un chico que no tiene normas. Si nosotros detectamos un chico que es muy violento, que está mal psicológicamente, no tenemos dónde derivarlo. Cuando vamos a la familia no puede. No tienen un hospital donde atenderse. Es decir, si van a pedir turno, el turno se lo dan dentro de varios meses. La gente no tiene ni dinero para viajar. Entonces, después los chicos, cuando vemos los resultados, cuando hacen esas pruebas evaluatorias, lo que nos sirve es la escuela pública, entre paréntesis. La escuela pública no recibe ni 100 pesos por mes. Ni 100 pesos por mes. Entre la privación de todo, mirando el mundo que se desarrolla alrededor de ellos, cuando llegan estos chicos a los 11, 12 años, la conclusión que tienen ellos de su vida, que es una vida miserable y que no merece ser vivida. Ese chico, cuando ve a la madre que no tiene para comer, cuando ve a sus hermanos enfermos y que no tienen para un remedio, lo primero que hace, dice, yo voy, salgo afuera, robo, mato a cualquiera, pero le llevo el remedio a mi mamá o a mi hermano. A pesar de todo, los maestros algo logran que los chicos aprendan. Por lo tanto, hoy ser docente es una tarea heroica. Y además la escuela es como que está haciendo casi lo contrario de lo que hace la sociedad. El proyecto FIAL tendría que ser como máximo hoy o mañana, en el caso de algunos chicos. ¿A quién le faltó? Los valores dominantes son el hedonismo, el zafar, el placer, el pasarla bien. Y la escuela sigue enseñando relativamente el valor del esfuerzo, de la cooperación. ¿Y la televisión cómo influye? La televisión es prácticamente la enemiga de lo que puede hacer la escuela. Parece que hay una confrontación de valores antinómicos entre lo que transmiten los medios y lo que transmite la escuela. Es muy difícil que la escuela pueda estimular el interés por el conocimiento cuando la televisión hace todo lo contrario. Es muy difícil que la escuela pueda enseñar a hablar bien cuando los medios, y en particular la televisión, sus protagonistas no saben construir una oración que concuerde. Enseñamos Rodrigo, enseñamos la bailanta. ¿Está mal la bailanta?
¿Está mal la cumbia? No, no está bien ni mal. Se supone que la escuela debe dar lo distinto. Tal cual. Aquello a lo cual el pibe cotidianamente no tiene acceso. Nosotros le tenemos que dar Bach, le tenemos que dar Beethoven, junto con Atahualpa, junto con John Lennon, le tenemos que dar la cultura universal. Acá yo no creo que haya una contraposición entre la cultura nacional y la universal. Al contrario, hay un escamoteo, tanto de la cultura nacional como de la universal. El querido Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, decía, o inventamos o erramos. En vez de buscar modelos en Europa, pensemos en nosotros mismos, en América Latina. Y yo creo que ahí está la clave de la cuestión. El valernos de la cultura universal, del patrimonio universal de conocimiento, para inventar la sociedad, el mundo nuevo que necesitamos construir acá. Tenemos miles de niños desprotegidos de cariño, porque acá voy a introducir una categoría política, pero bueno, aquí voy a recurrir al Che, cuando el Che decía, bueno, aunque parezca ridículo, voy a hablar del amor, ¿no? Acá los cambios profundos son también y fundamentalmente una cuestión de amor. No solamente acá hay un desarraigo de las cuestiones materiales, sino también de las cuestiones afectivas. Todo eso tiene que ver con una cosa, yo la sintetizaría en una frase: proyecto de país y de sociedad. Como decía Erich Fromm, bueno, los docentes tenemos también el deber de luchar por una sociedad donde se construyan las condiciones sociales para que el amor impere. ¿Cómo aceptar el abandono de la escuela pública, habiendo en el país millonarios recursos naturales que son del pueblo? ¿Cómo admitir que haya miles de fábricas vacías de trabajadores y cárceles llenas con más de 20.000 jóvenes, si en el Banco Central hay más reservas en dólares que nunca? El gobierno Kirchner logró reducir el desempleo a la mitad y obtuvo un exitoso crecimiento económico del 8,5% anual con superávit fiscal. Pero lo esencial del modelo agrominero exportador iniciado por Menem continúa. El país sigue entregando la fabulosa renta del petróleo y la minería a las multinacionales. Las corporaciones se extraen sin ningún control público y la mitad de las concesiones están violando la ley. Bueno, estamos en el centro de la cuenca del Golfo San Jorge. Esto abarca hasta el sur de Chubut, hasta el norte de Santa Cruz. Son centenares de kilómetros hacia el oeste, centenares de kilómetros hacia el este y hacia el sur de esta región. Es la segunda cuenca de importancia en el país. Hay miles de pozos. Producen desde 5.000, 10.000 hasta 30.000 y 40.000 litros por día de petróleo. A $70 son varios miles de dólares por día que producen estos pozos. La mayor parte de la renta queda en manos de las compañías privadas y lamentablemente, como decíamos Connie, el petróleo se va por el mar otra vez. También en minería, nadie sabe lo que llevan. Dejan el 1,5% de lo que extraen y encima lo subsidian. Solo la renta petrolera supera los 15.000 millones de dólares al año. La riquísima plataforma marítima, que no se había privatizado, ha sido entregada para su exploración libre de todo impuesto.
¿Hasta cuándo tanta impunidad? Si Argentina puede recuperar su riqueza aplicando las leyes actuales. Para tener un país al servicio de su propia gente, hay que apropiarse y tener en sus manos los recursos naturales del territorio. Y eso significa para un país que quiere hacer todo, energía, comida, vivienda, vestido, educación, necesita apropiarse de las cosas que tiene el territorio al servicio de su propia gente. Y en todo país que quiere desarrollar la industria necesita energía abundante y barata. Y arranca por lo principal que tiene un país, que es el petróleo. La Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, sostiene una comunidad de 12.000 investigadores, becarios y técnicos que trabajan en todas las disciplinas. A pesar de sucesivas crisis, Argentina no dejó de contribuir al desarrollo de las ciencias. Sus logros más relevantes fueron en el campo de la biomedicina, siendo reconocida con 3 premios Nobel: Bernard Dusay, Federico Leloir y César Milstein. Dusay fue el fundador de la Escuela de Fisiología Argentina y creador del CONICET. Uno de sus discípulos es el doctor Charrot. Doctor, ¿y de dónde viene el saber de Dusay? Sí, ha de haber sido innato, por eso digo que es un autodidacta. Él sí se instruye bajo la escuela de Claude Bernard, que fue el primer, digamos, fisiólogo experimental del mundo. Pero él lo lee, no es que se fue a trabajar con Claude Bernard en Francia. Él lo lee y ahí aplica el método científico. Experimentar, ¿no es cierto? Y a prueba y error, prueba y error, prueba y error. Él creía que de la investigación científica también se podía vivir, que la investigación científica era una profesión. No existía la dedicación exclusiva dentro de los cargos para hacer investigación en el país. Y bueno, Dusay lo impuso. ¿Qué recuerda de él? Decidí hacer mi posgrado en Harvard. Estando allí, se me ofrece quedarme como profesor. Cuando le escribo a Dusay, agarra y me dice, mira, muy bien, dice, pero le recuerdo que sus padres hicieron mucho por usted. Sus profesores hicieron mucho por usted. Todos hicimos mucho por usted. Por consiguiente, yo le voy a escribir a su jefe que le dé un mes más para que resuelva sus problemas familiares y se me vuelve a casa. No. Bueno, y volví a la Argentina. Doctor, pero ¿cómo se puede explicar que estén congeladas las promociones en la CONEA? Ese es un problema crítico para todo el sistema científico-tecnológico argentino. No tengo los datos exactos, pero entiendo que hubo casi 4.000 técnicos que perdieron en el INTA sin poder recuperarlos durante muchísimos años. La CONEA exactamente igual. El país hace toda una inversión de formación de gente, de recursos humanos, y esos recursos humanos después no los retiene. La persona está obligada a irse del país porque no tiene otra opción. En el caso puntual de la CONEA, desde el 96 no hay ingreso regular de gente. Nosotros calculamos que en 5 años va a haber del orden de 500 agujeros en el escalafón que no se están llenando. Son esas medidas que nadie entiende del famoso congelamiento, donde usted de golpe se encuentra con instituciones muy buenas, donde por alguna razón no puede entrar gente joven. Eso es lo mismo que decir, es lo mismo que usted en una sociedad diga, las mujeres no pueden parir hijos por 20 años. Si usted hace eso, mató una sociedad. Eso es no entender lo que es un país. Yo soy ingeniero nuclear. Mis responsabilidades están en el área neutrónica, es decir, cálculos numéricos con computadoras de lo que es el corazón, el núcleo de un reactor nuclear. ¿Cuál es su remuneración por ese trabajo? 1.400 pesos. Menos de $500. Menos de $500 y haciendo una cuenta rápida sería menos de $3 la hora de trabajo. Es una forma de castigo del país hacia la gente que quiere quedarse. El país
propende a la expulsión de profesionales altamente calificados. ¿Y por qué se van? Y se van porque están muy bien formados, porque son gente muy inteligente, porque son captadas por distintos lugares, porque en muchas partes del mundo se ha entendido que el recurso humano es el bien más importante en este momento de la sociedad mundial. ¿Sabe el gobierno qué es lo que quiere en ciencia y técnica? Creo que sí, pero el tema más grave es que si no tengo un plan estratégico nacional, cuando le pido a la ciencia y la técnica, le pido en función del conocimiento universal. ¿Hay un plan estratégico o no? A nivel nación yo creo que no. ¿Y cuántos pisos hay? Y son 7 con el entrepiso, pero doble altura de antes. ¿Pero te pasa seguido esto? Y pasa, sí, lamentablemente. El cardiólogo me dijo que no me convenía, ¿no? ¿Es bajo el presupuesto argentino para investigación? Muy bajo. Está en un 0,4% del Producto Bruto. Brasil está arriba del 1%. ¿Y en Francia o Estados Unidos? Y están arriba del 2% del Producto Bruto. El grueso de la investigación científica, aún en los países más privatistas del mundo, la financia el Estado. Decime, Enrique, ¿cuánto es la masa de investigadores que se ha ido del país? Y aproximadamente 50, 60 mil. ¿En el extranjero? En el extranjero. Me recibí de físico en la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires, trabajé para la Comisión de Energía Atómica, me vine a Estados Unidos, hice un posgrado y volví a Argentina. Yo no me quería quedar acá, yo quería volver y vivir allá en Argentina. Claro. La economía y el desastre era tan grande que realmente uno se va por miedo. ¿Qué quiere decir se va por miedo? Miedo a no poder avanzar, miedo a no poder desarrollarse profesionalmente, miedo a no poder darle a los hijos una educación, miedo a llegar a la vejez con en pobreza. Para los científicos en particular es miedo a no poder desarrollarse. El problema del científico argentino es que se ve obligado a hacer investigación en temas que son interesantes para los centros económicos, pero no por ahí para el país, porque el país no desarrolla sus propios temas. Hice mi doctorado aquí en el Instituto Balseiro y luego hice un periodo en el extranjero. Estuve en Italia, España, Francia y Norteamérica y finalmente regresé. ¿Hace cuántos años que regresaste, Raúl? Regresé en el año 91. Ajá. ¿Y por qué motivo? Decidí que aquí era donde yo quería trabajar. Quería poner mi esfuerzo acá en el país y no en el exterior. ¿Por qué? Sentí que tenía que devolver al país lo que el país me había dado, que era esta formación libre y gratuita. ¿Se revierte la tendencia? Está regresando la gente. Un argumento que se ha escuchado muchas veces es que aquí en el país no se puede hacer una carrera científica porque uno está aislado. Eso no es cierto y creo que cada vez es menos cierto. Argentina cuenta con 20.000 investigadores que trabajan en universidades e institutos tecnológicos, pero careciendo de un proyecto estratégico que oriente la ciencia a las necesidades del país, la masa crítica se desperdicia, emigra o sirve a las multinacionales. En la década del 90 se definió a los centros de investigación como unidades de negocios. Hemos sido muy afectados por la desnacionalización de la industria argentina. Si hoy sobre las mayores 1.000 empresas productivas podemos identificar que aproximadamente 800 son filiales de corporaciones multinacionales, eso significa que esas 800 empresas no hacen investigación en la Argentina. ¿Cómo nacen las investigaciones del INTI? Trabajamos en función de lo que nos piden. No estoy diciendo ninguna herejía si digo que no tiene una política productiva oficial, estable, desde hace algún tiempo. Brasil ha ido consolidando a lo largo de los años una legislación que, por ejemplo,
utiliza un impuesto muy significativo sobre el giro de regalías y utilidades al exterior para financiar la investigación en Brasil. Aquí simplemente pagamos regalías por marcas y por uso de conocimiento desarrollado en el exterior por miles de millones de dólares, pero además pagamos regalías hasta para fabricar un detergente. La falta de una política de protección y patentamiento de la invención nacional hace que muchas investigaciones que paga el Estado se hagan a pedido de las corporaciones que terminan patentándolas. El más ambicioso proyecto tecnológico encarado por el país fue el desarrollo nuclear. En 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, que llega a ser la mayor concentración científica nacional. 6.000 técnicos e investigadores trabajando en cientos de proyectos en el campo de la ciencia de materiales, clima, espacio, medicina y la metalurgia, que tuvo como animador al talentoso físico Jorge Sábato. En 1974 comienza a funcionar en Atucha la primera central nuclear del continente. Años después, la central de Embalse en Córdoba. En 1981 logra enriquecer uranio con tecnología propia en su fábrica de Pilcanilleu y se adhiere al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero el desarrollo nuclear fue desarticulado y el personal de la CONEA reducido a la mitad por el gobierno de Carlos Menem. El intento de privatizar las centrales nucleares y la fábrica de agua pesada fue impedido por una fuerte resistencia. Lo que no pudo evitarse es que decenas de físicos e investigadores se fueran del país. Bueno, esta planta se produce agua pesada, que es un insumo básico para el funcionamiento de las centrales nucleares, que como las nuestras funcionan con uranio natural. ¿Cuántas plantas hay como esta? Bueno, como esta realmente ninguna. Esta es la planta de mayor capacidad de producción en el mundo, producimos 200 toneladas por año, y además produce con la mayor calidad de agua, o sea, la mayor calidad, el mayor grado de pureza, que es 99,8%. ¿Y para quién producen? Y estamos por comenzar la producción para Atucha 2, que va a implicar un funcionamiento de esta planta con exclusividad durante aproximadamente 4 años. Hemos hecho exportaciones a países como Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania. El plan nuclear fue relanzado por el gobierno Kirchner para terminar la central Atucha 2, reiniciar el enriquecimiento de uranio y fabricar el primer reactor argentino de potencia, Karen, que puede abastecer de energía a ciudades de 100.000 habitantes. Es el aporte de cientos de físicos e ingenieros de la CONEA que han desarrollado los reactores para investigación científica como el RA6. Vení por acá. Bueno, yo soy Carlos Go. Yo soy el jefe de la Unidad de Actividad de Ingeniería Nuclear del Centro Atómico Bariloche. Y dentro de esa unidad de actividad está el reactor RA6, que es el primero construido y diseñado íntegramente por los argentinos. ¿Para qué sirve el reactor? El reactor inicialmente fue orientado como una herramienta de entrenamiento de los ingenieros nucleares y con posterioridad hemos ido introduciendo un uso muy variado en el campo del medio ambiente, por ejemplo, y en el campo de la salud. En este momento estamos funcionando y como ustedes podrían ver, si se asoman a
a la baranda del reactor, van a ver que aparece una radiación azulada, que es la única diferencia que uno puede notar del reactor funcionando o no. En el Centro Atómico Bariloche funciona el Instituto de Física, donde se han formado generaciones de científicos que lograron dominar el ciclo completo de la energía atómica. Edgardo Bisogni fue uno de sus primeros egresados. Estamos en una de las aulas del Instituto Balseiro, donde cada año se beca a un pequeño número de alumnos, del orden de 30, para las carreras de física y de ingeniería nuclear. Después de 2 años de estar acá, los alumnos ya hacen trabajos de investigación y se incorporan a grupos de investigación. Es mayor la cantidad de docentes que la cantidad de alumnos. El octaedro, que bueno, bajo la distorsión tetragonal. ¿Cómo es la relación con los alumnos? Realmente creo que es un ida y vuelta, ¿no? Y también ellos me proponen cosas a mí, he tenido que revisar muchos temas, aprendí muchísimo. ¿El maestro aprende? Sí, claro, seguro. Sobre todo que estos cursos son temas abiertos en la investigación actual. ¿Y por qué es bueno este curso? La camada, y no sé, debe ser suerte. ¿Dónde se inicia el núcleo de física en la Argentina, Lito? Bueno, la actividad de la física en la Argentina se inicia en la Universidad de La Plata, allá por los años 1910 y 1920. Enrique Gaviola fue un destacado físico argentino que se graduó en la Universidad de La Plata y tuvo el privilegio de hacer su doctorado en Alemania en la década de 1920, cuando se estaba gestando la mecánica cuántica, que después revolucionó todo el campo de la física moderna. Y Balseiro toma una de las ideas fundamentales que tenía Gaviola de hacer un instituto del máximo nivel para formar investigadores al lado de investigadores en actividad y que pudieran tomar ciertos valores que hacen a la práctica de la investigación científica. Por ejemplo, está el tema de la honestidad intelectual, la independencia de criterio, la formación de un espíritu crítico que le permita al investigador tener ideas propias. Él transmitió valores éticos que nos han marcado a todos en nuestro desarrollo profesional. Su rectitud, su integridad. Cuando Balseiro hablaba de ética no era una declamación, él era un tipo totalmente adherido a los valores de la ética. Balseiro tenía muy claro la idea de que los científicos tenemos que devolverle al país toda la formación, todo el esfuerzo que la sociedad ha hecho para contribuir a nuestra formación. Tenía solo 43 años y murió a raíz de una leucemia que en pocos meses le fue minando su salud. Una de las empresas públicas más exitosas es INVAP, creada por la Comisión de Energía Atómica y la provincia de Río Negro. En 30 años, se puso a la vanguardia en las áreas nuclear e industrial, demostrando una vez más que el Estado es capaz de gestionar empresas rentables y ambiciosas. La idea era mostrar que se podían hacer desarrollos tecnológicos basados en ciencia básica argentina. La idea del líder fundador de este grupo, el doctor Conrado Baroto, fue de que se podía utilizar esa capacidad para resolver problemas concretos que tienen que ver con la industria, con la actividad económica. ¿Cuáles fueron las obras más importantes? Yo diría que a nivel nacional, de lejos, la tecnología de enriquecimiento de uranio, la planta que está en Pilcanelleu. La planta de producción de circonio. Circonio es un metal especial que se usa en la industria nuclear. Muy difícil de obtener, hay pocos países en el mundo que disponían de esa tecnología. Eso nos permitió empezar las exportaciones en el caso del reactor de Argelia. Pues un proyecto en Egipto en la década del 90
Eso nos permite empezar con el proyecto de Australia. De nuevo una licitación internacional donde ahí compiten 8 empresas de las más importantes del mundo, con Siemens, con General Atomic de Estados Unidos. Nuevamente es un reactor para producir radioisótopos. De nuevo va a ser el reactor más moderno y más seguro en su tipo en el mundo. A partir de la tecnología nuclear, INVAP construyó equipos para radioterapia, automatización industrial, radares y satélites. Bueno, acá estamos en la facilidad que llamamos Villagolf de INVAP. Este es podríamos describir como un laboratorio en el cual hay unas 70 personas trabajando. Primero está toda la parte de integración satelital. ¿Cuántos satélites tienen en órbita? El satélite que está volando es nuestro tercer satélite. Los 3 satélites fueron fabricados totalmente acá en la Argentina, en Bariloche, y todas las cargas útiles que puso la Argentina, básicamente son las cámaras, también se fabricaron en este laboratorio. Entramos al lugar donde se hizo la integración de los 3 satélites argentinos. Hay una sala, esta es una sala de preintegración y aquella es la sala de integración donde vemos una réplica que es la que se usa para hacer los ensayos ambientales. El desarrollo de un satélite lleva 4 o 5 años, 600.000 horas de trabajo. En este momento estamos fabricando 2 satélites. Un satélite que se llama SAOCOM y otro satélite que se llama SAC-D, que es una misión conjunta entre Estados Unidos y la Argentina. Está la agencia NASA y por la Argentina está la Comisión de Actividades Espaciales. Hoy si nosotros quisiéramos venderle a Estados Unidos satélites que los podemos hacer con igual calidad que ellos, en igual tiempo y bastante más baratos, no podemos, porque el 100% del dinero federal de Estados Unidos, el dinero del gobierno americano, se gasta en empresas americanas. Comparemos con lo que hacemos nosotros y lo que hemos hecho durante toda la historia. Es una vergüenza. Si uno ve Brasil, por ejemplo, o Australia, que es nuestro cliente, el 50% del proyecto que estamos haciendo nosotros en Australia, y si lo mismo hace Brasil, tiene que ser hecho por empresas australianas en ese caso. Es decir, por empresas nacionales. Cuando uno compra, impone condiciones. El que compra, impone condiciones. Nosotros no le hacemos impuestos. Siempre nos han impuesto condiciones. El colonialismo mental es que en la parte, en el área nuestra, en el área tecnológica y científica, es decir, estos temas no son para países como la Argentina. Y nosotros hemos dicho desde el principio, a través del liderazgo de Barotto y de toda la gente que lo hemos seguido y el equipo que siguió adelante, decirle definitivamente no al colonialismo mental. Acá se pueden hacer las cosas si están los elementos, si hay objetivos claros y hay políticas que se mantienen en el tiempo. Argentina ha comprobado ser capaz de realizar objetivos tecnológicos complejos y pudo hacer una millonaria y desproporcionada inversión en su plan nuclear. Pero los resabios del colonialismo mental le impiden generar un proyecto estratégico propio. Ante el ocaso de la civilización del petróleo, continúa alienada al modelo contaminante y depredador del capitalismo del norte. El país no desarrolla las energías renovables y no contaminantes de las que está superdotado. Energía solar, biomasa, mareomotriz, eólica. Aquí estamos en la estación Terrena Córdoba, que es el lugar donde captamos las imágenes de más de 10 satélites que se reciben acá en la estación y también podemos controlar nuestros satélites SAC-C y tener la información del mismo. Esta es la sala de operaciones, recepción y control en tiempo real de los datos, control de las antenas y más allá el centro de control de emisión del satélite argentino SAC-C.
En este momento el SAC-C está sobre el territorio de la Antártida. Toda esta órbita tarda aproximadamente 90 minutos en recorrerla, y cuando se encuentra en esta zona, en esta circunferencia que ustedes ven acá, nos brinda, es decir, lo podemos ver desde la estación terrena Córdoba, y va a dar una vuelta completa a la Tierra en aproximadamente en 90 minutos. En unos 10 minutos puede cubrir todo nuestro país. El doctor Conrado Baroto es uno de los físicos relevantes del país. Dirige la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Nosotros solemos definirnos como arquitectos espaciales. El eje del Plan Espacial Nacional es no mirar para arriba, sino mirar para abajo. Estar arriba para observar nuestro territorio. La característica de toda la actividad espacial de la Argentina es que tiene un alto contenido científico, un alto contenido tecnológico, hay que desarrollar tecnología, hay que desarrollar ciencia, pero tiene un objetivo final que es directamente de tipo socioeconómico. Por ejemplo, optimizar todo lo que tenga que ver con lo que se llama cuestiones de salud. Por ejemplo, la epidemiología panorámica, que es un área completamente nueva, donde la CONAE ha sido pionera. Y una necesidad importante es la determinación de salinidad del mar. La salinidad del mar tiene que ver con un montón de cuestiones de tipo climática, con problemas de tipo hitícola. Este es un satélite de muy alta resolución, del orden de 1,8 metros, o sea, casi 2 metros de resolución. ¿Eso qué quiere decir? Que cosas que están a más de 2 metros de diferencia entre ellas, o del orden de 2 metros, usted las puede diferenciar. Todo el plan espacial nuestro está diseñado para que nuestros satélites llenen agujeros de información. Los satélites actualmente que están en construcción de tipo radar, de modo que Argentina va a tener uno de los sistemas de observación de la Tierra más avanzados del mundo, porque al ser instrumento radar tiene la gran ventaja de que no importa que sea de día o de noche, no importa que haya nubes, etc., uno tiene información igual, ¿no? ¿Cuáles fueron los proyectos más difíciles? La Argentina desarrolló, por ejemplo, la tecnología de enriquecimiento de uranio, lo hizo completamente adentro, sin ayuda de nadie, con su propio punto de vista, sus propias tecnologías desarrolladas, ojo, con chicos como estos que vienen acá, digamos, porque el corazón de toda esta capacidad que tiene el país son los pibes, ¿no? Todo el mundo habla de la deficiencia en las universidades. Puede ser cierto, tenemos un montón de deficiencias, pero por algún milagro del de arriba, que no sé por qué, los pibes que salen son fabulosos. Hay países que tienen un motor propio, donde los pibes tienen una creatividad tal de que son como anguilas que se mueven en medio del despiole. Y en medio de eso crean. Y si hay algo fabuloso en nuestros chicos argentinos... ¿Qué quiere decir el despiole, Baroto? Quiere decir lo siguiente, que a pesar de que cada país tiene sus características, no hay que esperar tener un país ultra estructurado, con todo un orden perfecto para que las cosas importantes se hagan. Las cosas importantes se hacen cuando hay creatividad. Y los chicos argentinos son de una creatividad única. Frente a un problema no se achican y siempre salen imaginando algo nuevo para solucionarlo. Lo importante es que haya una clase dirigente que entienda que este país puede. Mire, yo siempre doy un ejemplo. Si no hubiese sido por esos medio locos que un día, un 25 de mayo, entre un 22 y un 25 de mayo, se plantaron en una plaza hace un montón de años, estoy hablando de 1810, con ideas innovativas, porque eso de decir, no, nosotros ahora somos de la corona, no hay más corona, entonces yo también, ¿qué eran 100, 200, cuánto eran? 1800. Hoy no tendríamos patria. Son esos momentos en que usted necesita tener esas mentes brillantes que se animan a proponer soluciones totalmente diferentes y que además alguien los acompaña y toma la decisión. Nuestra Argentina tiene que ir a la sociedad del conocimiento. Está preparada, tiene todo para eso. Y tiene lo esencial, que son los pibes. Si yo a los pibes no les doy la oportunidad, no hay esperanza. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? Estamos haciendo el diseño de una computadora para vuelo, aplicaciones en satélites. Acá estamos trabajando en un dispositivo que se pone en algún vehículo, un satélite por ejemplo,
y lo que hace es procesar y calcular en qué posición se encuentra el vehículo en cada momento, ¿sí? Posición, velocidad y hacia dónde está mirando. Si usted agarra el espectro del conocimiento, Argentina tiene líneas fuertes casi en todo el espectro. El desafío grande no es tener líneas fuertes en todo el espectro, es hacer que se vayan aproximando entre ellos, o sea, aprender a trabajar las especialidades en forma conjunta, o sea, lo que se llaman los equipos interdisciplinarios. ¿Qué son los equipos? Los equipos interdisciplinarios es cuando usted tiene un problema y el problema es problema para todas las especialidades y cada uno aporta con su propia capacidad y sus propios conocimientos. Y en la interacción, la sinergia no es 2 más 2 igual a 4, sino 2 más 2 igual a 100. Este es el punto clave. 2 más 2 igual a 100. ¿A 100? Sí, sí. Si uno quiere pensar en la Argentina, en las ciencias, en la tecnología, etcétera, puede ir para atrás hasta donde quiera. Basta con pensar que todo el ejército de los Andes se armó en el Plumerillo, digamos. ¿A quién se le ocurre, como San Martín, ir a Chile, Perú, y encima desarrollar todo el armamento y todo ahí en el Plumerillo? Lo desarrollo allí. Alguien pensó en Fray Beltrán, ese tipo de cosas. Este es un país que siempre hizo las cosas, no hay que, por el amor de Dios, tenemos que pensar en qué es este país. Que trae profesionales de primera línea de afuera. Y la ciencia argentina que sigue creciendo con la escuela alemana y la escuela tana, que los traemos al país. Hay toda una cosa que la vivimos, pero al mismo tiempo de vivir la formación, vivimos una especie de mística. Y esa especie de mística era, acá nadie dice que no se puede. ¿Cómo? Nadie dice que no se puede, acá las cosas se pueden. No hay colonialismo mental acá, las cosas se pueden hacer. Un ejemplo. Mire, el enriquecimiento de uranio, es decir, hubo que desarrollar la tecnología de uranio en condiciones completamente propias, prácticamente sin acceso siquiera a la poca bibliografía abierta. Y a nadie se le ocurrió que eso no se podía hacer acá. Y se hizo. Y se combina con el hecho que tenemos unos pibes que son maravillosos. ¿Trabajaban pibes? Sí, mire, yo le digo, cuando nosotros empezamos, yo mismo cuando empezamos el proceso de enriquecimiento de uranio, yo tenía 35 años creo, 36, cuando empezamos. Y los que laboraban conmigo eran todos menores que yo. Yo no nací en la Argentina, digamos, nací en Italia, vine a la Argentina cuando tenía un poco más de 9 años. Y tengo que reconocer que a mí la Argentina me dio todo. ¿Sí? Un país que, digamos, lo voy a decir algo bien claro. Cuando escribí mi tesis, la dedicatoria decía, hay un país extraordinario a mis padres por traerme a vivir en él. O sea, yo soy egresado del Balseiro. Y eso realmente lo escribí convencido y sigo pensando lo mismo. Es un país maravilloso. ¿Por qué? Mire, para cualquier chico que nació en medio de una guerra y vivió una posguerra y llega a la Argentina a principios de la década del 50, Argentina era un paraíso. Un país que lo recibe con los brazos abiertos, que le da todas las oportunidades, que jamás lo discrimina y que, bueno, me permitió llegar a donde llegué, que me becó al exterior cuando tenía que hacerlo. Es decir, ese es un país único y tenemos que tomar conciencia que esa es la Argentina, independientemente de las tonterías o de la macana que de vez en cuando hagamos. Yo siempre digo, hay que separar la paja del trigo. La esencia de la Argentina es la que yo viví y la que vivo. Lo otro, yo diría que siempre es lo anecdótico, lo circunstancial, que a veces nos hace sufrir mucho, pero la esencia de la Argentina sigue siendo fuerte.
historia independiente nació de la certeza de los hombres que afirmaban se puede, y lo demostraron junto al obstinado esfuerzo de su pueblo. Luego de décadas de oscuridad, renace desde el Caribe a la Patagonia la utopía de los pueblos originarios y las mayorías que han venido luchando por la emancipación. América Latina cuenta con todos los recursos y saberes junto a sus originales patrimonios culturales. ¿No es hora de integrarnos en una gran comunidad de naciones para superar las debilidades de nuestras pequeñas patrias? Es tiempo de retomar los ideales de Tupac Amaru, San Martín, Bolívar, Hidalgo, Artigas, Solano López, Martí, Zapata, Irigoyen, Sandino, Perón, Goulart, Allende, el Che, Fidel y los líderes del siglo XXI que retoman las banderas de la patria grande.